vamos menos a ponerle todavía. como un 5% ¿En es lo que serio? se produce en ¿En la Puerto Rico, y carne? cuidado si un poco menos, la muy lamentable. Puerto Rico Wow. antes habían a nivel de, creo que eran alrededor de 50 mataderos a nivel pueblos, a nivel de la isla. Literalmente en estos momentos quedan 3 abiertos, uno pues, en estos momentos está cerrado porque está en remodelación, pero es cuesta arriba porque solamente tenemos 2 grandes y uno pequeño. Pero saludos, bienvenidos a Good News de regreso. Yo soy Stella Soto, feliz Día de los Padres. Y yo, Frances Lausel, celebrando a los padres y a las carnes también, porque yo estoy segura que ya muchos barbecues están calientitos Encendido. y listos para comer una buena carne y celebrar a nuestros queridísimos padres en el día de hoy. Y para no quedarnos atrás, nos tenemos también aquí un padre hoy que nos acompaña Con su hijo. con su hijo, y hablamos al principio del programa que queríamos hablar de los protagonistas de la industria de la carne. Primero estuvimos en esta entrevista anterior a Lady Butcher, que nos habló, ¿verdad?, de su experiencia de cómo carnicera Joven y mujer. joven y mujer dentro de un negocio familiar. Y este segundo segmento es bien bueno también porque tenemos a La séptima generación. sexta y séptima generación de ganaderos de Toa Alta, de la finca Rocazo, a Carlos Rodríguez, padre, y Carlos Rodríguez, hijo. Bienvenidos a Good News. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerlos Gracias por la aquí. invitación. Qué bueno tenerlos aquí. 7 generaciones. Carlos Jr. tiene 16 años, 16. está en 11 y ya está full trabajando con sí. su papá. Qué sensación más buena, ¿verdad? Porque hablábamos en el otro segmento que la preocupación de muchos padres, y me imagino que en el caso de ustedes, que ya tú eres la sexta generación, es pues quién va a seguir mi negocio que con tanto trabajo y esfuerzo pues hemos, ¿verdad?, hecho. Y en el caso de usted, pues ya tú tienes tu hijo contigo, ¿verdad? Que aunque va a seguir estudiando, pues está en el negocio. ¿Cómo empezó todo esto? Mira, pues esto, gracias a Dios, las bendiciones por la familia. Obviamente los terrenos siguen siendo familiares. De lo poco y lo mucho que sé, como seguimos diciendo, mi hijo sería la séptima generación en los mismos terrenos donde estamos hoy en día. En los principios, obviamente, los 1900, eso era caña, que es donde vienen siendo, la información que tengo, hasta el bisabuelo de mi abuelo. Wow. O sea, por eso digo séptima, porque estoy contando desde ahí. Exacto, sabe Dios las que hubo antes. Pues ahí no sabemos hasta allá, o sea, si consiguiéramos un poco más de información. Para los 1950 y pico o 60 fue que hubo el cambio de caña a reses, a ganado y ese tipo de cosas, que fue el ganado lácteo. Se vendía, pues, obviamente, Para leche. Para leche, para la industria de vaquería. Pues, obviamente, ya para los finales de los 900, que yo entro en el mercado ya como tal y como ganadero para el sector de carne. O sea, que desde que tú estás, pues ya era para carne. Sí. ¿Y cuál es la diferencia, Carlos, de pues las vacas, la crianza, todo cuando están destinadas a carne? Bueno, cambia también, mucho cambian en las razas y en el manejo. Obviamente, pues la alimentación prácticamente será la misma en cierta forma, pero obviamente a esto se refiere porque las que son lácteas, pues obviamente dan un poco menos de carne, pero obviamente son productores de leche. En este proceso de acá, de las de carne, pues obviamente su producción en carne es más eficiente en el crecimiento. Durante el crecimiento, desde nacido hasta el proceso que vaya a sacrificarse para nosotros podernos comer. Yo tengo una pregunta y quiero volver a entrar un poquito a la historia, porque yo creo que es lindo celebrar que tú eres sexta generación, ¿verdad?, de agricultor. No sé si a los ganaderos también es agricultura. Sí. Y cómo ese conocimiento, ¿verdad?, va pasando generaciones. Hablamos un poquito, ¿tú creciste en la finca? ¿Tu papá también era ganadero? ¿O cómo? Hablamos un poquito de ese trasfondo. Mira, la finca como tal viene por la parte de la división de mi madre, pero aunque cuando obviamente mi padre, pues obviamente se casa con mi madre, pues se facilitó otra finca en el área del pueblo de Morovi. Yo fui nacido en Santurce, pero del hospital de Pavía pues llegué a la Morovi, finca. y el patio era la vaquería, o sea, me crié en el mundo de la vaquería.
literalmente con todos los animales posibles dentro de una vaquería. Sí, he tenido miles de oportunidades y otros tipos de trabajo, pero siempre la pasión me ha llevado a los animales y siempre he estado ahí. Pues cuando nace mi primer hijo, que es Carlos Enrique, eso fue como un apego y yo pues lo jalé para mí y siempre me lo lleva para todos lados. Y esa gracia de tenerlo conmigo es la fuerza que me da. Porque lamentable, muchos conocemos la historia de lo que pasó con el huracán María. Muchos lamentablemente cerraron sus operaciones en el ambiente agrícola y en el ambiente de otros industriales a nivel de Puerto Rico. Y quien único me dijo, papi, no te preocupes que vamos a ir para adelante. Y tú tenías, ¿qué? 10 años por ahí, porque sí. eso, si tienes 16 ahora menos, 8. Literalmente yo llegué a la finca y me eché a llorar. Y el único que me dijo, papi, no te preocupes, vamos a echar para adelante. Qué mejor regalo de Día de los Padres. Y así mismo fue. Y me dijo, papi, yo me voy a meterme ahora, sí me voy de lleno, esto, lo otro. Y hace 3 años atrás, 2 años, me dijo, papi, quiero incursionar full. Y ahí fue que me dijo, pues yo me estaba quitando de la crianza de ovejos en una pequeña escala que tenía, que estaba empezando. Y ahí él me dice, pues papi, ya que tú te estás quitando, me voy a meter yo. Y dije, pues, Y dale. tú a los 14 años, a los 14 dijiste años, que ¿y qué hiciste? ¿Empezaste a Pues, estudiar? ¿qué pasó? Pues ya estaba con los estudios y esas cosas. Siempre he sido, pues, soy bueno para las clases, pero soy más bueno para el trabajo, para la finca. Entonces, pues, ¿qué pasó? Cuando yo estoy así, pues, papi siempre me enseñó siempre en la agricultura y la ganadería. Eso era cualquier trabajo, cualquier cosa, papi siempre me enseñó desde pequeño. Y básicamente yo empecé en la incursión de la oveja porque, pues, antes papi daba viajes de plátano, entonces, pues, papi me compraba los racimos y yo vendía la fundita de plátano por urbanización. Iba caminando, vendía las bolsitas, así empecé a guardar. Emprendedor desde jovencito. Desde pequeño. Entonces, pues, los trabajitos de papi, los transportes, esas cosas, pues iba guardando mi dinerito. Hasta que llegó un momento en el que le dije, papi, voy full con las ovejas. Y ahí fue que gracias a un amigo de nosotros, pues me dio la mano y pude comprar mis primeras ovejas. ¿Y cómo se diferencia la crianza, por ejemplo, de las vacas y las ovejas? ¿Es como más rápido el proceso de criarlas y pues Cosecharlas. venderlas? Básicamente lo que viene siendo la diferencia es que, pues, la vaca te pare una vez al año. Entonces, pues, la oveja te pare con buena alimentación, buen pasto, buenos alimentos y esas cosas. Te pare 2 veces al año, entre 1 a 2 crías, 3. Entonces, pues, cuando viene a ver, el proceso de crianza en los ovejos es más rápido que en las vacas. Y te pregunto, la carne, Carlos, en Puerto Rico, la venta de carne local, Francia estaba mencionando que antes de que empezara el programa que como el 30% de la carne que se consume en Puerto Rico es local, lo demás se importa más o menos. No, estamos hablando de menos, vamos menos a ponerle todavía. como un 5% ¿En es lo que serio? se produce en ¿En la Puerto Rico, carne? y cuidado, un poco menos, la muy lamentable. Puerto Rico Wow. antes habían a nivel de, creo que eran alrededor de 50 mataderos a nivel pueblos, a nivel de la isla. Literalmente en estos momentos quedan 3 abiertos, uno pues, en estos momentos está cerrado porque está en remodelación, pero es cuesta arriba porque solamente tenemos 2 grandes y uno pequeño. Pero necesitas el matadero, ¿cómo es el proceso? Por lo menos en nuestra forma, obviamente nosotros tenemos madre paridora, nosotros tenemos todo el ciclo desde madre paridora, crianza, engorde, o sea, crecimiento, y entonces llevamos a macelo, que viene siendo matadero, planta de proceso, y entonces vamos hasta el cliente final. O sea, pero porque tú no puedes, hay unas leyes, ¿no? De la USDA y todo eso que tú no las puedes, no las puedes matar tú. No, eso no se puede. Ok, o sea que necesitas esa traba de los macelos para poder completar para tu poder y llegar al vender la cliente carne. certificado de que el animal está en su óptima calidad saludable para que llegue a nuestro consumidor. Sí, que no tenga ninguna enfermedad, tenga un virus en la carne o algo así, pues estar más seguro O sea, del el cliente. animal tiene que llegar de pie, no Ujú. puede llegar acostado, no puede llegar con síntomas de enfermedad ni nada. Hay inspectores federales que hacen su trabajo bien hecho para que el producto final sea de buena calidad y frescura para nuestro puertorriqueño. Pero entonces tienes que hacer turno para que te den como una cita y llevar todas tus vacas que están listas para... Cuando el proceso que nosotros vamos a hacer, que es el que nos estamos dirigiendo, sí tenemos que hacer turno.
Ya cuando son criadores al por mayor que venden ya directamente a la planta del macelo, pues obviamente el macelo tiene sus clientelas, que hay diferentes tipos de negocios. ¿Y por qué tú crees que ha disminuido los mataderos y las facilidades para promover, verdad, que haya una seguridad alimentaria, sobre todo con la carne, que es proteína, que verdad, es importante? Bueno, si venimos a ver, yo considero que la proteína es la base número uno En la en el dieta. triángulo alimenticio de la humanidad. Dios nos creó de la forma ancestral de siendo carnívoros. Sí hay que suplementarnos con frutas y vegetales. Pero considero que la situación más drástica la cual ha llevado a que Puerto Rico haga eso es la disponibilidad de una emplomanía, manejos, facilidades, la economía. La burocracia también. La burocracia de que, como todos los comerciantes, cuando van a implementar un comercio, pues todas las diversidades que tienes que llevar para tu poder Los abrir tu permisos, negocio, exacto. ¿sabes? Que todo es una burocracia y yo considero que mi forma de pensar como puertorriqueño y como padre, que yo quiero que, gracias a Dios, estoy bendecido con mi hijo, que si no es por él me hubiese quitado, como dice uno, pero yo considero que el gobierno debe apoyar más, no a un 20%, no a un 30%, no a un 50%, un 100% en la agricultura en Puerto Rico, y debe empezar desde la escuela, desde el elemental, no mencionarlo en la superior, no, desde el elemental. Esos proyectos que daban antes en la escuela, que desde primer grado te ponían una bichuelita a crecer en un vaso. Todo el mundo hizo el experimento de la Sí, bichuelita. Oye, o sea, somos un 100 por 35. Dependemos un 95% de la comida que se importa en Puerto Rico y cuidado si un poco más. ¿Qué pasaría si pasa una debacle en cuestión de transporte marítimo? Que hemos pasado un par de sustitos ya. ¿Sabes? Por eso yo creo que es importante que celebrar la historia de Rocaso Farm, porque es una, ¿verdad? Se van pasando el conocimiento y la inspiración a seguir en este tipo de negocio de generación en generación, y es lindo ver a Carlos tan joven con su sombrero De vaquero. y tan decidido Sí. a continuar como emprendedor, que ya sabemos que lo traía innato porque desde chiquito estaba, Desde pequeña. desde pequeño. Pero yo creo que es importante que, con razón, yo decía, yo siento que los carniceros están como en peligro de extinción, y es que obviamente si la industria de las carnes estamos solamente supliendo localmente un pequeño por ciento, pues entonces no hay tan necesidad de tanto carnicero, porque viene la carne ya Sí, en posta. oye, y muy lamentable, ya carnicero se refiere a lo que viene siendo la persona que trabaja con la carne que ya viene empacada en Eso nos caja. dijo ella, exacto. Nos O está sea, explicando La tablajería, diferencia entre tablajero y entre carnicero. Tablajero y carnicero son dos cosas diferentes. O sea, un tablajero como Lady Butcher, gracias a ella que le explicó también a ustedes, oye, es que te coge la pieza completa del animal y te lo saca corte por corte. Sí. O sea, ese es otro paso que yo quiero que mi hijo aprenda, porque pues la idea de Ella va a dar nosotros, talleres, así que Sí, te sí. puedes, pues, te puedes integrar. pues nos vamos a comunicar, porque mi meta es de que por lo menos en Toalta o en mi barrio cerca, que ya que colindo con Bayamón, toda Vaina Naranjito, en ese borde de Toalta, lograr abrir una carnicería pequeña que sea solamente de carne fresca, claro, puede que se importe en algún momento algún tipo de carne, pero que sea más exclusiva. Pero especialmente todo lo que sea producto local, darle un 100% de apoyo y darle apoyo a los agricultores, y a los ganaderos. ¿De cuánto es la producción ahora mismo? ¿Cuántas cabezas de ganado? Por el momento ahora mismo tenemos un promedio de 50 cabezas de madres paridoras, pues, y obviamente de acuerdo a eso pues siguen la crianza. Ok. O sea, estamos hablando de que pues las 50 ¿Cuántas madres libras más o menos de carne al año tú vendes? Pues mira, vamos entonces a empezar, ya estamos, hicimos los primeros cortes a finales de 24, estamos finalizando, gracias a Papito Dios, la corporación y eso, o sea que cuando terminemos ahora pronto, yo creo que este mes, que será la celebración de padres, como dice uno, ahora sí que nos vamos a ir de viento en popa, porque pues queremos pues, promocionar el 100% la carne de res, promocionar la carne de cordero, de ovejo de mi hijo al 100%, y lo que sea mío y lo de mi hijo, o sea, a lo que me refiero de las divisiones de caprino, ovino y bovino en Puerto Rico, promoverlo lo más posible.
Y a mí me parece interesante también, pues yo conozco a Carlos de su participación en el agromercado Sí. cultural del último trolley, que allí está él con su Y hijo. eso es los últimos domingos, el cuarto domingo El cuarto de cada domingo mes, de que los cada que mes. pueden ir a conseguir las carnes. Pero es bien, me parece importante que dentro de los mercados, igual que en los supermercados, que haya, ¿verdad? Una opción de carne local. Y creo que es de los pocos agroemprendedores que tienen carne. Y me parece, cuéntame un poco cómo decidiste empezar a hacer tu propia distribución y cómo estás estructurando eso. Pues mira, como te conté al principio, fui nacido y criado en una vaquería en Morovi. Para mi crianza en mi superior, cuando yo estaba en la superior, en vez de tener los ovejos, pues tenía cabros. O sea, pues Pero era más o menos. era más o menos la misma dinámica. En ese tiempo, pues obviamente, lo que antes se hacía, que obviamente se hacía en el campo, pues mi crianza era destinada completa a restaurantes en el área de moroviciales. O sea, con eso se te iba ya lo poco que hacían. La poca producción que yo tenía, gracias a mi padre, a Carlos Rodríguez padre, Carlos Alfonso Rodríguez Díaz, que mi padre reconocido en la industria por 42 años en el ambiente de Y vaquería. le enviamos un saludito y feliz Día de los feliz Día de los padres. Ese tipo de cosas. Y gracias a él y mi abuelo por parte de mi madre, fueron los que me incursionaron en esto. En la madrugada de todos los días. Porque estos son Es como sacrificado, todos es sacrificado. No hay Y- vacaciones con las los días. vacas. Y cuando ni con salgo, que me voy para el rumbo universitario, pues por la distancia no podía manejar muy bien el área caprina, pues ahí empiezo a coger los machos de la crianza de mi padre de la vaquería. O sea que me salgo de una y entro en el ganado vacuno. Pero ya entonces ya es una escala un poquito más grande. Y ya entonces ya como tal entro al área de los mataderos. Nos decía Marla, Lady Butcher también en la primera mitad del programa, que hay gente, por ejemplo, que las vacas, la carne en Puerto Rico, ¿cómo se diferencia la carne en Puerto Rico porque la gente dice, no, yo quiero USDA, yo quiero Wagyu, que el marmoleado, etcétera, ese tipo de cosas, pero nada de eso puede superar como que La la frescura. carne fresca? O sea, ¿cuáles son para ti las diferencias principales? Pues mira, esto es algo tan muy personal de mi parte. Sí, yo sé que a nivel mundial hay unas razas que son unas carnes premium, prime, que eso pues en Estados Unidos pues tiene una categoría, en el área de Australia tiene otras categorías, Europa tiene otras categorías, Sudamérica tiene otras categorías. Pero cuando muchas personas hablan de marmoleo, estamos hablando ya de unas razas las cuales las alimentan con unos fines en los últimos momentos antes del sacrificio. Y obviamente llegan Para a eso, que desarrollen para que esa grasa para que adicional. desarrollen esa grasa intramuscular y eso conlleva una alimentación más específica. ¿Y o sea, cuál es la raza que ustedes, o sea, que más se usa en Puerto Rico que ustedes usan? Mayormente en Puerto Rico, ahora se está mejorando, gracias a Dios, hace muchos años, pues está el experimental de la Universidad de UPR, pero también hay personas que siguen trayendo, incursionando con razas nuevas. Ahora mismo para el centro de la isla tenemos a un gran amigo de nosotros que él importó Angus. Y cuando al principio dice, no, Angus no se va a dar, pero se dio y se aclimató. O sea que ahora en Puerto Rico hay Angus, Angus boricua. ¿Y Angus esa boricua. cómo se llama? Pues no, sigue Siendo Angus, aunque porque sea de aquí. Angus es la raza. sí, estamos hablando de que sí hay muchas razas. Para llegar al marmoleo, a ese prime, a ese USDA prime o choice, pues tiene que haber una alimentación específica. Mientras cree ese marmoleo con esa alimentación, pues hay concentrado. Si se va para el área pastoril, que viene siendo el pastoreo, pues se tarda un Eso es lo que poco se más. llama grass fed. Grass-fed, Ajá. correcto. Pues Que en ya. el caso de ustedes son grass-fed, ustedes preparan los alimentos. Nosotros mayormente, si venimos a ver, podemos decir en cierta forma que sí somos grass-fed, pero suplementamos con trigo. O sea, trigo puro. Obviamente, pues, tenemos el beneficio de que podemos suplementar bastante trigo de Malta, que es el que nosotros suplementamos los animales. Tenemos que hacerlo porque tenemos sobrepoblación para el poco de terrenos que tenemos. O sea, siguen pariendo. Siguen pariendo y pues es algo que no se puede evitar, que al revés, mientras más paren, pues más producción de animales, pero más consumo. Ujú. Se supone que un promedio sea con Se comen la grama muy rápido. Correcto. En el caso, lo que dijo el nene,
En el beneficio del ganado bovino, un parto por año, una cuerda, 2 cuerdas, con un buen pasto alimenticio para un ganado. Cuando en ovejo, una cuerda, 2 cuerdas, un promedio de una cuerda, tú puedes tener 10 animales. Pues No, son más pequeños. el beneficio, tú dirías que mayor para el consumidor es que la carne es mucho más fresca. Mira, si vamos a eso, tengo un conocido que me dijo, Carlos, ¿tienes carne molida? Y yo, sí, tengo carne molida. Y me dice, pero contra la tuya está, pues tanto por encima del precio que yo consigo en el supermercado. Y yo, ok, no hay problema. Oye, todo el mundo tiene que vivir. Y se lo acepté. Y le dije, pero ¿qué te dice la carne molida? No, dice fresca. Y yo, ¿de dónde? No, de Costa Rica. Y yo, distinguido. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo lo más rápido que puede llegar aquí? Oye, ¿Cuánto puede es? estar 3 semanas. Es lo que llega a Puerto Rico, 3 semanas. Y tiene un que mes. estar congelado porque si no... O sea, que ella llega, toda la carne aquí llega congelada y luego entonces Sí, se descongela. puede procesarse mientras estén en nevera y en refrigerada. Pues obviamente se empaca el vacío. La de que ustedes nunca se congela, se vende nosotros por el fresca. proceso rápido tratamos de entregar a nuestros clientes que ya empezamos, de entregar la más fresca posible, procesando y entregando. Ya la próxima lo que hago es que como está el vacío, lo que hago es que congelo para que entonces cuando llegue el cliente él tenga más tiempo de vida en su freezer. Y ustedes tienen una tiendita, un sitio donde la gente puede ir a buscar en la finca. Estamos haciendo ya todos los trámites con el municipio de Toda Arte y esas cosas. Para Que ya tener eso va a todos ser los la permisos. próxima buena noticia Esa que se es va a la poder próxima buena comprar. noticia. Tenemos nuestro freezer y este tipo de cositas. Y allí pueden venir a comprar su carnecita fresca. Pero mientras tanto, en el agromercado, el cuarto domingo de cada mes, pues pueden ir a Y comprar. frente al mar, que se pasa bien fresquito. Fresquito allí, vemos aire libre, mucho fresco, mucha comodidad. Y ellos llegan Estamos con su freezer para- ahí. pues, Y nuestro antes que tengamos que irnos, yo quiero preguntarle aquí a Carlos Jr. Este trabajo es sacrificado, o sea Sí. que tú no hay party, no hay salida, porque hay que madrugar. ¿Cómo es dime rápido cómo es un día en tu Rápido, vida? mi rutina, día de semana, 6 de la mañana en la finca. Bregamos con los animales, la alimentación, chequeamos. A las 7:30 eso es a casa, cambiarme, vestir, desayunar para la escuela. ¿Y sales a qué hora? Salgo a las 3, llego a casa, hago tarea, ceno, a las 4 a la finca otra vez. Y Hasta las después 8 de la noche. gente dice que los jóvenes que no hay futuro, que no quieren trabajar. ¿Cuál es el secreto como papá, Carlos? Mira, yo considero que el secreto como padre y que a mí me ha beneficiado fue como el mismo que me enseñó mi abuelo y mi padre. Sin trabajo y sin esfuerzo no hay sacrificio, ¿sabes? Sin sacrificio no hay recompensa. Y pues el sacrificio que yo he tenido con él, que lo he enseñado desde el principio. O sea, el ejemplo. El ejemplo que le he dado, él sabe que sin sacrificarse no hay victoria. Y sin embargo, Hoy en pues, día a la yo me larga- puedo salir de la finca, hacer cualquier diligencia y yo me voy súper tranquilo porque mi hijo está ahí. Una vaca puede estar en momentos de parto, de labor, y mi hijo puede atenderla como si un fuera un chico de veterinario. 16 años. Lo puedes dejar a cargo de la finca. De la solo. finca, felizmente. A ojos cerrados y Pues te celebramos, como nosotros decimos, te felicitamos, que regalo el A los padre es dos, más porque bonito, por también- eso, ver que sigue la tradición, que están unidos, Yo antes que... de terminar quería preguntarle a Carlos Dale. que pues yo sé que hay mucha gente que está, jóvenes que están y los adultos que nos escuchan, que es un área de oportunidad, porque realmente si se está importando la mayoría, ¿verdad?, de la carne que se consuma, hay una gran oportunidad para entrar en y considerar este negocio que hace falta gente que quiera aprender y que pueda desarrollarse económicamente en esto. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué le dirías a estos jóvenes que te están escuchando? Yo les diría que pues, que luchen por sus sueños, no se quiten. Y lo más, que no se dejen llevar por las personas que no te están dando el cine a tu vida, tú portando el bien para tu vida. Porque de muchas experiencias negativas, de positivas, es que es donde estoy. Tremendo, gracias. De verdad, Y gracias exhorto Ajá. a todas las personas. Hay oportunidades de crecimiento en estos negocios. Es sacrificado como cualquiera otro porque esto es bajo el sol. Claro. Pero Y el vamos- que quiere trabajar se puede. Se Se puede. Y el nicho de cabros, de ovejos, de cerdos y de ganado en Puerto Rico o sea, hace falta.
Qué bueno, pues muchas gracias. Feliz Día de los Padres. Muchísimas Gracias por gracias haber por la compartido oportunidad. un día como hoy con nosotros. Mucho éxito y pues nada, estas son las buenas noticias de que sí se puede, de que de Sí. tradición y de familia. Y celebrar la generación, el conocimiento de generación en generación, Exacto. manteniendo, ¿verdad? Esas enseñanzas vivas a través de Así generaciones. que a todos los papás, feliz Día de los Padres, que se coman su buena carne hoy, su barbecue en familia. Carnecita fresca de Rocazo Farm. Exacto, de Rocazo Farm. Y bueno, pues nada, esto fue Good News. Hasta la semana que viene. Feliz semana. Feliz Día de los Padres.